Todos en el pueblo creían que doña Carmen estaba loca. Todos los días, a la misma hora, agarraba el azadón y empezaba a cavar en el patio, sin parar, sin dar explicaciones. Su propio nieto ya no sabía ni qué pensar, hasta el día en que decidió averiguarlo, y lo que encontró lo cambió todo. El sonido de la locura, el misterio del patio. El sol del campo no se pone, se rinde. Cuando el cielo comenzaba a sangrar en tonos naranjas y púrpuras, el pueblo de San Polvo y Silencio se preparaba para dormir. Pero para doña Carmen, el atardecer no era el fin del día, era el comienzo de su ritual. Clac, clac, clac. El sonido seco del metal castigando la tierra agrietada resonaba por las casuchas de adobe. Allí estaba ella, una mujer cuyas canas contaban historias de inviernos rigurosos y veranos despiadados, con una pesada azada en sus manos encallecidas. El sudor le corría por el rostro marcado, dibujando caminos en el polvo que se le pegaba a la piel. Para los vecinos que espiaban por las rendijas de las ventanas, la escena era motivo de lástima y de burla. La soledad le secó el juicio a la pobre. Susurraban las comadres mientras se persignaban. Después de todo, ¿por qué una señora de esa edad pasaría horas, todos los días, cavando pozos en un patio donde ni la mala hierba tenía el coraje de crecer? Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que la edad realmente nos enseña? ¿Será que la verdadera locura es hacer algo que nadie entiende? ¿O es renunciar a aquello que solo tú sabes que es verdad? Para el mundo, Carmen estaba cavando su propia tumba de agotamiento. Para ella, cada golpe en la tierra era una conversación silenciosa con el pasado. Ella no estaba plantando semillas, y mucho menos buscando agua. El agua de esa región ya había sido envenenada por la codicia de los hombres de traje hace mucho tiempo. No, doña Carmen buscaba algo que le había sido prometido. Una promesa hecha en una noche sin luna, décadas atrás, por un hombre que le besó la frente antes de desaparecer para siempre. Ella guardaba un pedazo de tela rasgada en el bolsillo de su delantal, una tela que olía a tabaco de liar y a secretos antiguos. Lo tocaba siempre que la fuerza de sus brazos amenazaba con fallar, sin saber que ese pequeño retazo sería, muy pronto, la única prueba de que no estaba delirando. El dolor de espalda era insoportable. Las articulaciones de Carmen gritaban con cada movimiento, protestando contra el esfuerzo sobrehumano. Sus dedos, ya retorcidos por el reumatismo, sangraban bajo las ampollas reventadas. Su nieto, Vicente, observaba la escena desde la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y una mirada que mezclaba vergüenza y desprecio. «¡Te vas a morir ahí, abuela! ¡Para con esta vergüenza!», gritaba, con la voz cargada de esa impaciencia cruel que solo los jóvenes poseen. Vicente soñaba con la gran ciudad, con dinero fácil y zapatos limpios. Él no entendía la tierra, no entendía el sudor y principalmente no entendía a su abuela. Con cada pozo vacío que ella dejaba atrás, la distancia entre los dos aumentaba. Lo que Vicente ignoraba en su prisa por vivir era que la verdadera riqueza rara vez está en la superficie. A veces es necesario cavar hasta que las manos sangren para encontrar lo que realmente tiene valor. Esa tarde en particular, el viento se detuvo de repente. El silencio en el pueblo se volvió absoluto, pesado, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Carmen levantó la azada bien alto, con los músculos temblando por el esfuerzo acumulado de semanas. Cerró los ojos, murmuró una antigua plegaria que ya nadie recordaba cómo rezar, y bajó la hoja de hierro con toda la fuerza que le quedaba. El golpe no se hundió en la tierra blanda, no levantó polvo. En su lugar, un sonido metálico, hueco y aterradoramente alto, reverberó por el patio vacío.
clan. La vibración subió por el mango de madera, adormeciendo los brazos de la anciana. Carmen abrió los ojos, con el corazón latiendo desbocado contra su frágil pecho. Cayó de rodillas en la tierra sucia, ignorando el dolor, y comenzó a cavar frenéticamente con sus propias manos desnudas. La tierra oscura se le metió bajo las uñas, pero no le importó. Sus dedos temblorosos finalmente tocaron algo frío, duro y cubierto de óxido. Una sonrisa, la primera en muchos años, comenzó a formarse en sus labios agrietados. Pero, cuando limpió la suciedad para ver lo que había encontrado, la sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par con puro terror, y apenas logró susurrar una palabra antes de que la sombra de un hombre alto cubriera la luz del sol sobre ella. La sombra del patrón, la amenaza. La sombra que cubrió a doña Carmen no pertenecía a un fantasma del pasado, sino a un demonio muy real del presente. Era el intendente Valadares, un hombre cuya barriga prominente era sostenida por un cinturón de cuero con una hebilla de plata maciza, y cuyas botas de cuero de cocodrilo aplastaban la tierra seca con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo y de las personas que viven en él. No andaba solo. Dos matones con rostros hoscos, cicatrices de peleas antiguas y manos encallecidas de golpear, no de trabajar, lo flanqueaban como perros de presa hambrientos. El olor a puro caro y sudor agrio invadió el aire, sofocando el olor a polvo levantado por la azada y apestando el final de la tarde. ¿Todavía jugando en la tierra, vieja loca? La voz del intendente sonó como un trueno ahogado, cargada de un escarnio que hizo que a Carmen se le helara la sangre en las venas. Rápidamente cubrió el objeto metálico que acababa de encontrar con un puñado de tierra oscura, un movimiento instintivo y desesperado de protección. Sus manos temblaban incontrolablemente, no solo por el esfuerzo de horas cavando bajo el sol inclemente, sino por el pavor absoluto y paralizante que ese hombre inspiraba en toda la región. Pero ¿por qué el hombre más rico, poderoso e implacable de toda la ciudad perdería su precioso tiempo en un patio miserable, atormentando a una viuda olvidada por Dios y por los hombres? ¿Qué podría haber de tan valioso en ese pedazo de suelo agrietado e infértil que justificara la presencia del propio intendente allí, ensuciando sus botas caras de polvo? La respuesta a eso estaba escondida en las sombras de una codicia sin límites. La miseria de doña Carmen no era obra de la casualidad, una fatalidad del destino o un castigo divino. Era un plan meticulosamente orquestado, una asfixia lenta y calculada. Meses antes, el único manantial de agua limpia que abastecía su pequeña huerta había amanecido con un olor fuerte y nauseabundo a azufre, con cadáveres de animales muertos flotando en la superficie. Sus pocas gallinas, que le garantizaban el sustento mínimo y los huevos que cambiaba por harina, aparecieron envenenadas en el gallinero. Y como si la crueldad humana no tuviera límites, la pequeña plantación de maíz que ella cuidaba con tanto amor y sudor fue devorada por un incendio accidental en medio de la noche. Todo obra de los matones de Valadares. Él quería esa tierra. Necesitaba esa tierra con una urgencia que rozaba la desesperación. Valadares sacó un puro del bolsillo de su saco de lino importado y lo encendió con una lentitud calculada, saboreando el terror que imponía. El humo denso y acre flotó hasta el rostro de Carmen, haciéndola toser y que le lloraran los ojos. «Sabe, Carmen», comenzó, con voz suave y peligrosa como el arrastrarse de una serpiente cascabel en la hierba seca, «yo soy un hombre paciente, muy paciente, pero hasta mi paciencia tiene límites y su terquedad ya agotó mi buena voluntad. Los impuestos de esta su propiedad
Están atrasados desde hace más de 10 años. Es una deuda impagable para alguien como usted. Carmen tragó saliva, apoyándose en el mango desgastado de la azada para lograr mantenerse en pie. Le flaqueaban las piernas, le temblaban las rodillas, pero su dignidad, forjada en el dolor y la pérdida, la mantenía erguida. Usted sabe muy bien que esos impuestos son inventados, Valladares. Mi marido pagó todo antes de morir, cada centavo. Yo tengo los recibos, o los tenía, antes de aquel incendio en mi cocina, que casi me lleva a mí también. La revelación flotó en el aire pesado, cargada de una verdad no dicha. El incendio que casi la mata años atrás no había sido un accidente con la estufa a leña, como el comisario corrupto había concluido apresuradamente. Había sido una quema de archivos, un intento de borrar el pasado. Valladares sonrió, una sonrisa gélida que no alcanzó sus ojos fríos y calculadores. Los recibos quemados no tienen valor legal, mi señora. La ley está hecha de papel y tinta, no de cenizas, y la ley, en esta ciudad, soy yo. Dio un paso al frente, pateando con su bota de cuero la tierra seca justo en el lugar donde Carmen había escondido el objeto metálico. El corazón de la anciana se saltó un latido, un frío cortante subiéndole por la espalda. Si él miraba hacia abajo, si la punta de su bota raspaba la tierra lo suficiente para revelar la caja oxidada, todo estaría perdido para siempre. Apretó el pedazo de tela rasgada en el bolsillo de su delantal, rezando silenciosamente para que su marido la protegiera desde donde quiera que estuviera. Dicen por ahí, en las rondas de borrachos, que el viejo loco de su marido enterró oro en estas tierras. Continuó Valladares, barriendo con los ojos el patio lleno de pozos, con una mezcla de codicia y desprecio. Yo no creo en cuentos de hadas, vieja, pero creo en la expansión inmobiliaria. Y su casucha asquerosa está justo en medio del camino de mi nuevo loteo. Usted es una piedra en mi zapato, Carmen, y yo suelo aplastar las piedras. Sacó un papel doblado del bolsillo interior de su saco y lo tiró al suelo, a los pies descalzos y sucios de Carmen. Era una orden de desalojo, firmada y sellada por el juez de la comarca. Otro hombre que comía de la mano del intendente y obedecía a sus caprichos. El papel blanco y oficial contrastaba violentamente con la tierra oscura y la miseria a su alrededor. «Tiene 48 horas, Carmen», decretó Valladares, con la voz perdiendo cualquier rastro de falsa cordialidad, revelando al monstruo detrás del traje. 48 horas para agarrar sus trapos viejos y largarse de aquí. Si no se va por las buenas, si todavía está aquí cuando salga el sol pasado mañana, mis hombres van a derrubar esta posilga con los tractores. Con usted y su nieto inútil adentro, si es necesario. Se dio la vuelta bruscamente y comenzó a caminar de regreso a la camioneta negra estacionada en el camino de tierra, levantando polvo a cada paso pesado. Los matones le lanzaron una última mirada amenazante, tocando las culatas de los revólveres en su cintura antes de seguirlo. Carmen se quedó allí, sola en medio del patio devastado, el sonido del motor del auto alejándose como el rugido de un depredador satisfecho. Miró el papel en el suelo, las letras negras bailando ante sus ojos cansados. 48 horas. El tiempo se había acabado. El reloj de arena de su vida estaba derramando los últimos granos. Pero, mientras el polvo se asentaba y el silencio regresaba, se arrodilló nuevamente ignorando el dolor en las articulaciones y volvió a cavar frenéticamente donde Valladares había pisado. Sus dedos ensangrentados encontraron el metal frío una vez más. Tiró con todas sus fuerzas, desgarrándose los músculos, revelando una pequeña caja de hierro pesada y sellada con cera endurecida por el tiempo. El corazón de Carmen latía tan fuerte que parecía querer escapar de su frágil pecho. La había encontrado. Después de tantos años de humillación, de sudor y lágrimas, finalmente había encontrado el legado de su marido.
Pero al limpiar la tierra de la tapa para intentar abrir el pestillo oxidado, un detalle la hizo congelarse, y la sangre desapareció de su rostro. Había una inscripción grabada en el metal, una única frase corta que su marido había dejado tallada a cuchillo, y las palabras allí escritas cambiaban absolutamente todo lo que ella creía saber sobre ese tesoro, revelando un peligro que jamás podría haber imaginado. La sombra del patrón, la amenaza. La sombra que engulló la poca luz del atardecer sobre doña Carmen no pertenecía a un fantasma, ni a un delirio de su mente exhausta. Pertenecía a un demonio muy real, hecho de carne, arrogancia y lino importado. Era el alcalde Valadares, un hombre cuya presencia se anunciaba por el olor empalagoso a puro caro, mezclado con el sudor agrio de quien nunca en su vida había tenido que agarrar un azadón. Estaba parado allí, con las manos en la cintura, flanqueado por dos matones, de rostros rudos y armas que hacían bulto bajo sus camisas sucias. La bota de cuero de cocodrilo del alcalde aplastaba la tierra agrietada del patio con el peso de quien se cree dueño no solo del suelo, sino de las almas que lo pisan. Carmen, con el corazón martillándole dolorosamente contra las frágiles costillas, actuó con el instinto de una madre protegiendo a su cría. En un movimiento rápido y desesperado, pateó un puñado de tierra oscura sobre el pedazo de metal que la punta de su azadón acababa de revelar. Aún no sabía qué era aquello, pero sabía que los ojos de Valadares no debían verlo. Apoyándose en el mango de madera desgastado, la anciana obligó a sus rodillas temblorosas a enderezarse. Podía ser pobre, podía estar cubierta de polvo y callos, pero la dignidad que corría por sus venas no se doblegaba ante tiranos. Pero deténgase y pregúntese, ¿por qué el hombre más rico, poderoso y temido de toda la región perdería su precioso tiempo en un patio miserable, atormentando a una viuda olvidada por el mundo? ¿Será que la codicia es una enfermedad que pudre el alma al punto de no soportar ver ni un solo grano de arena en manos de otra persona? ¿O habría un miedo sombrío, un terror oculto detrás de esa obsesión del alcalde por ese pedazo de tierra inútil? La verdad, que todo el pueblo susurraba, pero nadie tenía el valor de gritar, era que la miseria de doña Carmen no era obra de la casualidad ni un castigo de Dios. Era una asfixia lenta, un plan meticulosamente orquestado por la alcaldía. Meses antes, el único manantial de agua limpia que abastecía la pequeña huerta de Carmen amaneció con un fuerte olor a veneno, matando a sus pocas gallinas. Semanas después, la plantación de maíz que garantizaría su sustento en el invierno fue devorada por un incendio accidental en plena madrugada. Todo obra de los matones de Valadares. Él quería esa tierra a cualquier precio. Conocía las viejas leyendas sobre el difunto marido de Carmen y sabía que, mientras esa anciana respirara en ese lote, el imperio de mentiras que había construido en la ciudad estaría amenazado. ¿Todavía jugando en la tierra vieja loca? La voz de Valadares sonó como un trueno ahogado, cargada de un desprecio que cortaba el aire. Dio un paso al frente. La punta de su bota cara se detuvo a exactamente 2 centímetros del montículo de tierra donde estaba escondido el objeto metálico. Le echó el humo del puro justo en el rostro arrugado de Carmen, haciéndola toser. Él no tenía ni idea, pero al pisar allí, con tanta soberbia, estaba literalmente zapateando sobre la llave de su propia ruina. «Soy un hombre de negocios, Carmen», continuó el alcalde, fingiendo una paciencia que sus ojos fríos desmentían. «Y usted es un pésimo negocio para mi ciudad. Los impuestos de esta choza suya llevan 15 años de atraso. La deuda ya vale 10 veces más que esta basura a la que llama casa». Carmen tragó saliva. Le ardía la garganta, pero la voz le salió firme, cargada con la fuerza de los justos. «Usted sabe muy bien
que mi marido pagó cada centavo de impuestos antes de partir. Sabe que los recibos se quemaron en aquel incendio que sus hombres provocaron. Podrán haber quemado el papel, Valadares, pero no pueden quemar la verdad. El alcalde soltó una carcajada seca, sin una gota de gracia. La verdad, mi señora, es lo que yo le ordeno al juez que escriba en el papel. Metió la mano en el bolsillo interior del saco y sacó un documento oficial, con sellos y timbres rojos. Con un gesto de puro desprecio, no le entregó el papel en las manos. Lo arrugó y lo tiró a la tierra sucia, a los pies descalzos de la anciana. «Esto es una orden de desalojo», decretó Valadares, mientras su sonrisa desaparecía para dar paso a una expresión de pura maldad. «Tiene 48 horas. 2 días, Carmen. Si usted y ese nieto inútil suyo no se largan de aquí para la puesta de sol del viernes, mis tractores van a pasar por encima de todo, y si usted está en el medio, se convertirá en abono». Se dio la vuelta bruscamente, haciéndole una seña a los matones, y caminó de regreso a la camioneta negra que lo esperaba en el camino. El polvo se levantó, asfixiando el patio, mientras el sonido del motor se alejaba. Carmen se quedó allí, sola, con el papel del desalojo ondeando al viento como una bandera de derrota. Las piernas finalmente le fallaron y cayó de rodillas en la tierra. El tiempo se había acabado. Tenía la soga al cuello. Sin embargo, el golpe más devastador de aquella tarde no vino de las amenazas del alcalde corrupto. El verdadero golpe, aquel que haría sangrar el corazón de la anciana de una forma que ningún asadón podría curar, vino desde atrás. El crujido de la puerta de madera de la cocina hizo que Carmen girara su rostro manchado de tierra. Allí estaba Vicente, su nieto. Lo había escuchado todo, cada amenaza, cada humillación. Pero, en lugar de correr a sostener a su abuela caída en el suelo, en lugar de agarrar el asadón para defenderla, Vicente sostenía una vieja maleta de cuero en las manos. Y la frase que salió de la boca de aquel joven, mirando de arriba hacia abajo a la mujer que lo crió, llevaba un veneno tan letal que cambiaría el destino de ambos para siempre. La sangre fría, la huida del cobarde, el crujido de la puerta de madera, cortó el pesado silencio que el alcalde había dejado tras de sí. Vicente bajó los 2 pequeños escalones de la cocina, con la vieja maleta de cuero marrón colgando de una mano, los nudillos blancos de tanta fuerza que hacía en el asa. No llevaba la ropa gastada de quien trabaja en el campo. Vestía una camisa de botones limpia, zapatos lustrados y el cabello perfectamente peinado con brillantina. Era la imagen de alguien que ya no pertenecía a ese lugar, alguien que había borrado su propio origen antes incluso de cruzar la frontera del pueblo. Carmen seguía de rodillas en la tierra, con el papel del desalojo arrugado a su lado. Levantó los ojos llorosos hacia su nieto, el niño al que había acunado en sus brazos cuando la fiebre amenazaba con llevárselo, el niño por el que se había quitado la comida de la boca incontables veces. Esperaba ver furia en sus ojos, esperaba ver la indignación de un hombre dispuesto a defender su sangre contra la tiranía de Valadares. Pero lo que encontró fue algo infinitamente más devastador, el brillo frío y cobarde de la autopreservación. Pero respóndame con sinceridad, ¿qué haría usted si el miedo tocara a su puerta con un arma en la mano? Es fácil hablar de valentía cuando la tormenta está en el patio del vecino, pero cuando el agua envenenada le llega a los tobillos, ¿cuántos de nosotros realmente se quedan para hundirse con el barco y cuántos saltan al primer bote salvavidas, aunque eso signifique empujar al fondo del mar a quien nos dio la vida? Vicente había tomado su decisión, y su elección no incluía a la mujer que se sangraba las manos por él todos los días. Se lo advertí. La voz de Vicente salió temblorosa, pero cargada de una rabia defensiva.
Le dije 1000 veces que dejara de cavar estos pozos estúpidos y aceptara la miseria que el alcalde ofreció por la tierra el año pasado. Pero no, usted prefiere la locura. Prefiere morir aferrada a un pedazo de polvo seco antes que tener una gota de cordura. Carmen intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Vicente, mi hijo, el alcalde armó todo esto. Envenenó nuestra agua, quemó nuestra siembra. Él sabe que hay algo aquí. Tu abuelo. Mi abuelo está muerto, gritó Vicente, con la voz chillona resonando por el patio vacío, callando hasta a los grillos que empezaban a cantar al caer la noche. Se murió y nos dejó en la miseria. Y usted enloqueció por completo creyendo que va a encontrar un baúl de oro enterrado debajo de la mierda de las gallinas. Mírese, abuela. Mire en qué estado está. Se ha convertido en la burla del pueblo, y yo no me voy a hundir junto con su locura. Cada palabra era un latigazo estallando en el alma de Carmen. No lloró. Las lágrimas se secan rápido cuando el corazón se rompe en pedazos tan pequeños que ya no se pueden pegar. Solo miró a su nieto, viendo más allá de la rabia, viendo al niño asustado que siempre fue. Fue entonces cuando Vicente dio un paso al frente, pisando exactamente sobre la marca de la bota del alcalde, a pocos centímetros de la caja de hierro que Carmen luchaba por proteger. Sacó del bolsillo de la camisa un sobre manila, fino y sellado. Estuve en la alcaldía hoy por la mañana, confesó, evitando mirar a su abuela a los ojos. Hice un trato con los hombres de Valadares. Me dieron el dinero del pasaje para la capital y un poco más para establecerme allá. A cambio, firmé un papel renunciando a cualquier derecho sobre esta tierra. Ya no tengo nada que ver con esto. Y si usted es inteligente, junte sus trapos y lárguese antes de que los tractores le pasen por encima de los huesos. La revelación cayó como un yunque. Vicente no solo estaba huyendo, se había vendido. Había negociado su propia herencia, el legado de su abuelo, por unas cuantas monedas y un pasaje de autobús. Lo que él no sabía, la consecuencia oculta de aquel acto de traición, era que al firmar ese papel en la alcaldía, no solo estaba renunciando a un patio miserable, estaba renunciando a la llave de la mayor fortuna de todo el estado, entregándole en bandeja su futuro a los mismos hombres que lo despreciaban. «Vendiste tu sangre, Vicente», susurró Carmen con una voz sorprendentemente tranquila, desprovista de cualquier rabia. Era la voz de quien acepta un duelo. La tierra solo le niega sus frutos a quien no tiene el valor de sudar por ella. Vete con Dios, mi hijo, que la gran ciudad te dé lo que buscas, porque lo que perdiste aquí hoy, no hay dinero en el mundo que lo vuelva a comprar. Vicente resopló, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el camino de tierra. No miró hacia atrás, ni una sola vez. La figura del joven se fue haciendo más pequeña en el horizonte, tragada por la oscuridad que comenzaba a abrasar el campo, hasta convertirse en solo un punto invisible en el polvo. El silencio que siguió fue el más absoluto que Carmen había experimentado jamás. Era el silencio del abandono total, pero a medida que caía la noche y las estrellas comenzaban a salpicar el cielo oscuro, ocurrió algo extraordinario. La expresión de dolor y derrota en el rostro de Carmen comenzó a transformarse. La respiración agitada se calmó. Miró la marca de la bota del alcalde y las huellas de su nieto que se alejaban. Lentamente metió la mano sucia de tierra en el bolsillo de su delantal andrajoso. No sacó de allí un pañuelo para secarse las lágrimas. Sacó aquel pedazo de tela rasgada que olía a tabaco de liar. Con los dedos temblorosos desdobló el trapo bajo la luz tenue de la luna. No era solo un retazo. Era un pedazo de cuero curtido y dibujado en él con tinta china descolorida. Había un mapa detallado de toda la región, con marcas, coordenadas y una firma inconfundible. Carmen miró el mapa,
Luego miró el pozo que había cavado y una sonrisa enigmática, casi peligrosa, curvó sus labios. Finalmente había entendido el enigma de su marido. No estaba cavando en el lugar equivocado. Estaba cavando en el lugar correcto, pero la caja de hierro que encontró no era el tesoro. Era solo la cerradura. Y cuando dio vuelta el mapa de cuero, el mensaje escrito en el reverso la hizo contener la respiración, revelando que el verdadero juego no solo estaba comenzando, sino que las reglas involucraban sangre, el susurro del pasado, el mapa de papel. La noche en el campo tiene un peso diferente. No es solo la ausencia de luz, es un manto espeso que ahoga los sonidos del presente y amplifica las voces del pasado. Sentada en el suelo de tierra apisonada de su cocina, iluminada solo por la llama vacilante de un viejo farol de queroseno, doña Carmen alisaba el pedazo de cuero curtido sobre sus rodillas. El fuerte olor a tabaco de liar que exhalaba aquel retazo la transportó inmediatamente a 40 años en el pasado. Cerrando sus ojos cansados, casi podía escuchar la voz grave y serena de su marido, Sebastián, un hombre cuya verdadera fuerza no residía en sus hombros anchos, sino en la rectitud inquebrantable de su carácter. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar en el peso aplastante que tiene un secreto sobre los hombros de quien lo guarda durante toda una vida? ¿Cuántas veces las ganas de gritar la verdad no ahogan la garganta solo para ser tragadas en nombre del amor y la protección de quienes amamos? Carmen cargó con este peso en absoluto silencio, soportando el hambre, la humillación pública y el estigma de loca. Todo para honrar la última voluntad del único hombre que la vio de verdad. Sebastián no era un hombre común, y mucho menos un miserable. Antes de que la ciudad creciera, antes de que el asfalto se tragara la tierra roja y la codicia se tragara el alma de los hombres, él era el verdadero dueño de casi todo lo que los ojos podían alcanzar en aquella región. Pero la riqueza de Sebastián atrajo a los buitres, políticos corruptos de la capital, terratenientes de cuello blanco que usaban la ley como un arma de extorsión y el miedo como moneda de cambio. Cuando las amenazas de muerte comenzaron a rondar su casa en la oscuridad de la noche, cuando matones anónimos empezaron a envenenar el ganado y a quemar los cercos para obligarlo a vender las tierras a precio de remate, Sebastián tomó una decisión drástica. Sabía que no podía luchar contra un sistema podrido usando las mismas armas sucias. Entonces usó la inteligencia de quien conoce la tierra mejor que nadie. En una madrugada de tormenta violenta, con los truenos ahogando el sonido de sus pasos, reunió todos los documentos. Las escrituras originales, con sellos del imperio y firmas irrefutables que probaban la posesión incuestionable de todas aquellas tierras, fueron selladas en una caja de hierro fundido. «Pueden robarnos el ganado, mi Carmen», había dicho él, sosteniendo el rostro de ella con sus manos encallecidas y sucias de barro. «Pueden quemar nuestra casa y hasta quitarme la vida si me agarran en el camino. Pero no pueden robar lo que la tierra esconde. Solo desentierra esto cuando la tierra esté amenazada de verdad, cuando no haya otra salida. Hasta entonces, vive en la sombra. La pobreza será tu mejor disfraz». La revelación del pasado traía un dolor agudo, pero también una claridad cristalina que hizo que los ojos de Carmen brillaran en la penumbra. Su miseria nunca fue un castigo divino, fue un escudo impenetrable. El alcalde Valadares y sus antecesores pasaron décadas construyendo un imperio de mentiras, levantando la alcaldía, la plaza central y sus lujosas haciendas sobre un suelo que, legalmente, no les pertenecía. Creían que Sebastián había muerto en la miseria llevándose el secreto a la tumba. Lo que no sabían, la consecuencia devastadora de aquella noche de tormenta, era que el verdadero poder nunca cambió de manos.
solo durmió bajo la tierra, esperando el momento exacto de despertar y devorar a los usurpadores. Carmen abrió los ojos y se enfocó en el mapa dibujado en el cuero. Las líneas de tinta china descolorida mostraban la casa original, el viejo pozo artesiano, el corral que ya no existía y el gran árbol de mango que daba sombra al patio. Las coordenadas apuntaban exactamente al lugar donde ella había cavado durante semanas, donde había encontrado la primera caja de hierro que Valladares casi pisó. Pero el mensaje en el reverso del cuero, escrito con la caligrafía temblorosa de Sebastián poco antes de morir, decía algo que le heló la sangre a Carmen. La llave está donde nace el sol, pero el tesoro duerme donde el agua llora. Frunció el ceño, su mente trabajando frenéticamente. La caja de hierro que encontró no era el tesoro, era solo la cerradura, una distracción brillante para engañar a quien intentara cavar en el lugar obvio. Pero ¿dónde lloraba el agua? El viejo pozo se había secado hacía más de 30 años. El manantial, el pequeño manantial que los matones de Valladares habían envenenado meses atrás. De repente, la verdad la golpeó con la fuerza de una patada en el pecho. El sabotaje del alcalde. Al quemar la plantación repetidas veces, desviar el curso del arroyo y envenenar el manantial con productos químicos, Valladares había alterado completamente la geografía del patio a lo largo de los años. La tierra había cedido, los puntos de referencia originales habían cambiado de lugar. Carmen se levantó de un salto, con el farol temblando violentamente en su mano. Había pasado semanas cavando en el lugar equivocado. El verdadero lugar donde las escrituras estaban enterradas no era cerca del viejo árbol de mango. Y al mirar por la ventana hacia la oscuridad del patio, se dio cuenta con absoluto horror de que el lugar exacto donde el agua lloraba estaba exactamente debajo de donde las orugas de los tractores del alcalde pasarían a la mañana siguiente. La cuenta regresiva, el plazo final. La noche pareció durar una eternidad, pero al mismo tiempo se escurrió por los dedos de doña Carmen como arena fina. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a rasgar la oscuridad del campo, pintando el cielo con tonos de un rojo que recordaba a sangre y fuego, el plazo dado por el alcalde Valladares se había agotado oficialmente. Era viernes, el día del desalojo, el día en que la historia de aquel pueblo sería reescrita para bien o para mal. Carmen no había dormido ni un solo segundo. Desde la aterradora revelación de que el sabotaje del alcalde había alterado la geografía del patio, trabajó con una furia que desafiaba cualquier explicación médica para una mujer de su edad. El viejo azadón subía y bajaba, rasgando la tierra dura en el lugar exacto donde, décadas atrás, el manantial de agua limpia solía llorar antes de ser envenenado y tapado por los matones de Valladares. Pero, ¿puedes imaginar la desesperación de luchar contra el tiempo cuando tu propio cuerpo es tu mayor enemigo? Cada golpe en la tierra era una agonía indescriptible. Las ampollas en sus manos habían reventado hacía horas, y el mango de madera del azadón estaba manchado con la sangre oscura de su esfuerzo. Sus pulmones ardían con cada respiración, aspirando el aire seco y polvoriento de la mañana. El hambre y la sed eran fantasmas que la rondaban, pero ella los ignoraba con una terquedad de hierro. No estaba cavando solo por un pedazo de tierra. Estaba cavando por el honor de Sebastián, por la justicia que se le había negado durante tanto tiempo y para demostrar que la dignidad de quien tiene las manos encallecidas no puede ser enterrada viva. El sol subió en el horizonte, despiadado y caliente, castigando la espalda encorvada de Carmen. Y con el sol llegó el sonido que ella más temía.
Primero fue solo un zumbido distante, como un enjambre de abejas furiosas acercándose. Luego, el suelo comenzó a temblar levemente bajo sus pies descalzos. Se detuvo por un segundo, apoyando la barbilla en el mango del azadón, y miró hacia el camino de tierra que cruzaba el pueblo. Una espesa nube de polvo marrón se elevaba en el aire. Esta vez no era solo la camioneta negra del alcalde. Detrás de ella, rugiendo como monstruos de metal hambrientos, venían 2 tractores de oruga amarillos, inmensos y aterradores. El pueblo entero se despertó con el ruido. Los vecinos, aquellos mismos que la llamaban loca y se reían de su desgracia, ahora se amontonaban en las ventanas y en las cercas, con los ojos muy abiertos por el pavor. Nadie se atrevía a intervenir. El miedo que Valadares inspiraba era un veneno paralizante. Iban a observar, en cobarde silencio, mientras la casa y la vida de una mujer inocente se convertían en escombros. Carmen miró el pozo a sus pies. Ya había cavado casi 1 metro de profundidad, pero no había rastro del baúl. La tierra estaba cada vez más compactada, llena de piedras y raíces muertas. La desesperación comenzó a apretarle la garganta con garras de hielo. ¿Y si había interpretado mal el mapa de cuero? ¿Y si el sabotaje del alcalde había destruido la caja de hierro años atrás? La duda, esa semilla maldita que destruye más sueños que cualquier fracaso, amenazó con paralizar sus brazos. La camioneta negra frenó bruscamente frente al cerco de alambre de púas, levantando una cortina de polvo que cubrió el patio. Valadares bajó del vehículo, vistiendo el mismo traje de lino, pero esta vez no estaba sonriendo. Su rostro estaba rojo de rabia, con los ojos entrecerrados detrás de las gafas oscuras. No esperaba encontrar a la anciana allí, y mucho menos cavando en medio del camino de sus tractores. Creyó que el trato hecho con el nieto cobarde, Vicente, sería suficiente para quebrar el espíritu de Carmen y hacerla huir en la oscuridad de la noche. «Eres más estúpida de lo que pensaba, vieja», gritó Valadares, su voz superando el rugido ensordecedor de los motores diésel de los tractores que se estacionaron justo detrás de él. «El plazo se acabó. Tu nieto vendió tu alma y tu tierra por un pasaje de autobús. Ya no tienes nada. Quítate del camino ahora, o juro por Dios que mando que te pasen por encima». La revelación pública de la traición de Vicente arrancó suspiros de sorpresa de los vecinos que presenciaban la escena. El alcalde usó la cobardía del joven como un arma psicológica, esperando ver a Carmen desmoronarse en llanto y suplicar misericordia. Lo que no notó, la consecuencia fatal de su arrogancia ciega, fue que al mencionar al nieto, no debilitó a Carmen. Encendió la última chispa de furia que quedaba en el corazón de la matriarca. Carmen no respondió, no lloró. Ni siquiera miró el rostro del hombre que había destruido su vida. Con los ojos fijos en el fondo del pozo, levantó el azadón ensangrentado por encima de su cabeza, reuniendo cada gota de fuerza, cada gramo de dolor, cada recuerdo de humillación que había sufrido en las últimas décadas. «Derrumben todo», gritó Valadares, perdiendo el resto de paciencia que le quedaba. Hizo una seña brusca con la mano. El conductor del primer tractor metió la marcha. Las orugas de metal crujieron, aplastando el cerco de alambre como si fuera papel. La gigante cuchilla de acero del tractor se levantó, proyectando una sombra mortal sobre la frágil figura de Carmen. La muerte estaba a unos segundos de distancia. Fue entonces cuando Carmen bajó el azadón con un grito gutural, un sonido primitivo que le desgarró la garganta y silenció el viento del campo. La hoja del azadón no se hundió en la tierra, no levantó polvo. En su lugar, un sonido alto, metálico e inconfundible resonó por el patio, sobreponiéndose incluso al ruido de los motores de los tractores. ¡Clang!
La vibración fue tan fuerte que el azadón se le escapó de las manos ensangrentadas. Carmen cayó de rodillas, con el corazón deteniéndose por una fracción de segundo. Miró hacia el fondo del pozo, donde la hoja había raspado la tierra, y lo que vio allí hizo que el mundo entero contuviera la respiración. El baúl de sangre y cera. El descubrimiento. El estruendo metálico no fue solo un sonido. Fue una onda expansiva que paralizó el tiempo. ¡Clang! La vibración rasgó el aire pesado de la mañana, haciendo eco contra las paredes de adobe de las casas vecinas y silenciando incluso el rugido ensordecedor del motor a diésel. El tractorista, un hombre sencillo llamado José, cuyo corazón aún guardaba un resto de temor a Dios debajo de la nómina de la alcaldía, pisó los frenos con todo el peso de su cuerpo. Las orugas de acero crujieron en una queja aguda, levantando una nube de polvo sofocante. La cuchilla gigante, fría y asesina, se detuvo a escasos 2 palmos de las canas de doña Carmen. El polvo tardó en asentarse. Por unos segundos que parecieron horas, nadie respiró. El pueblo entero, amontonado en los alambrados, aguardaba el trágico desenlace. Pero cuando la cortina de tierra seca finalmente se disipó, la imagen que se reveló no fue la de la destrucción. Carmen seguía de rodillas, intacta, con las manos ensangrentadas flotando sobre el fondo del pozo. La hoja de su viejo azadón estaba clavada, no en la tierra, sino en la tapa de una pesada caja de hierro fundido, incrustada de óxido y sellada con gruesas capas de cera roja, ahora expuesta a la luz del sol tras décadas de oscuridad. Pero, ¿alguna vez has estado frente a un abismo donde el único puente hacia la salvación es tu propia fe? ¿Cuántas veces el mundo nos dice que estamos locos por creer en aquello que nuestros ojos no pueden ver, solo para que, en el último segundo, la vida nos demuestre que la intuición de un corazón honesto nunca falla? Carmen no necesitaba ver lo que había dentro de la caja. Lo sentía. El peso de aquel hierro era el peso de la promesa de Sebastián. El alcalde Valadares, que hasta hace un segundo gritaba órdenes de destrucción, enmudeció. Sus ojos, antes entrecerrados por el odio, ahora se abrían de par en par en una mezcla enfermiza de asombro y codicia. La leyenda era real. La vieja loca no estaba cavando pozos por nada. De verdad había un tesoro enterrado allí. Movido por una avaricia ciega y animal, Valadares empujó a sus propios matones para apartarlos del camino y corrió hasta el borde del pozo, ensuciando sus pantalones de lino importado con el polvo del campo. «¡Quítate del medio, vieja inútil!», gruñó, con la voz temblorosa de excitación. Saltó dentro de la fosa poco profunda, empujando a Carmen con el hombro. La anciana, exhausta y frágil, cayó sentada en la tierra dura, pero sus ojos no demostraron miedo, solo una pena profunda por aquel hombre consumido por su propio veneno. Valadares agarró el asa de hierro de la caja. Era pesada, muy pesada. Necesitó la ayuda de uno de sus matones para izarla hasta la superficie, tirándola a los pies de la cuchilla del tractor. Mientras Valadares a los gritos pedía una barreta para reventar el candado oxidado, una figura discreta se acercó al grupo. Era el doctor Alceu, el abogado y notario de la ciudad, un hombre meticuloso, de anteojos de armazón fino y traje impecable, que acompañaba al alcalde solo para garantizar que el desalojo tuviera una fachada de legalidad. Alceu era un hombre de leyes, un burócrata que conocía cada coma de los registros de aquel municipio. Observaba la caja de hierro con una curiosidad profesional, notando un detalle que pasó desapercibido para los ojos codiciosos del alcalde. La cera roja que sellaba los bordes del baúl no era común. Llevaba la marca de un sello muy antiguo, un blasón que no se veía por aquellas tierras desde hacía más de medio siglo. Con un golpe violento de la barreta, el candado cedió. Valadares, con la respiración agitada y el rostro rojo de anticipación,
abrió de par en par la tapa de hierro. El sonido de las bisagras oxidadas pareció el grito de un fantasma siendo liberado. El alcalde metió las manos ansiosas dentro de la caja, esperando sentir el tacto frío de barras de oro, el brillo de joyas antiguas o fajos de billetes olvidados. Pero la revelación que siguió fue un balde de agua fría. Valladares se congeló. Su sonrisa codiciosa se derritió, transformándose en una máscara de confusión y, acto seguido, de furia incontrolable. Sacó el contenido de la caja y lo tiró a la tierra con asco. No había oro, no había plata, solo había paquetes envueltos en hule grueso, protegiendo fajos de papeles amarillentos por el tiempo, gruesos pergaminos con caligrafía antigua y cintas de seda descoloridas. ¿Papel?, gritó Valladares con la voz chillona resonando por el pueblo. Pateó la caja de hierro, ciego de rabia. ¿Me hiciste parar los tractores por papel viejo? Esta vieja sí que está loca. Enterró basura creyendo que era un tesoro. Empezó a soltar carcajadas, una risa cruel, histérica y humillante. Ibas a morir aplastada por un montón de basura, Carmen. Pueden encender los motores. Pasen por encima de toda esta porquería. La consecuencia oculta de aquella risa arrogante era que Valladares, en su ignorancia brutal, acababa de firmar su propia sentencia de muerte financiera. Él creía que el poder residía en el metal brillante, olvidándose de que, en el mundo de los hombres, el papel y la tinta tienen el poder de derrumbar imperios. Mientras el alcalde reía y el tractorista dudaba en volver a encender el motor, el doctor Alceu se agachó silenciosamente. Con manos cuidadosas recogió uno de los pergaminos que Valladares había tirado al polvo. Desenrolló el documento, acomodándose los anteojos en la nariz. Sus ojos recorrieron las primeras líneas de la caligrafía rebuscada. Vio el sello imperial, vio las coordenadas geográficas originales, vio la firma irrefutable y reconocida ante notario en la capital. La risa del alcalde fue muriendo poco a poco al notar la reacción del abogado. El doctor Alceu dejó de respirar. La sangre se le drenó por completo del rostro, dejándolo pálido como un cadáver. Sus manos empezaron a temblar tan violentamente que el papel antiguo crujió en el aire silencioso. «¿Qué pasa, Alceu?», preguntó Valladares, con la impaciencia volviendo a su voz. «Tira esa basura y diles a los hombres que avancen». El abogado levantó la vista, no hacia el alcalde, sino hacia doña Carmen, que seguía sentada en la tierra, observando todo con la calma de quien sabe que la tormenta finalmente ha pasado. Cuando Alceu finalmente logró abrir la boca, la frase que salió en un susurro aterrorizado hizo que el corazón del alcalde dejara de latir por un segundo entero. Los sellos del imperio. El giro inesperado. El silencio que cayó sobre el patio de doña Carmen era tan denso que se podía escuchar el zumbido de una mosca solitaria volando alrededor del tractor. El doctor Alceu, el notario que hasta hace unos minutos era la personificación de la frialdad burocrática, parecía haber visto un fantasma. Sus manos, siempre tan firmes al firmar órdenes de desalojo y sentencias de ruina, ahora temblaban como hojas secas castigadas por el viento del campo. El pergamino amarillento crujía entre sus dedos mientras sus ojos saltaban de línea en línea, incapaces de procesar la magnitud de lo que estaba escrito allí. Pero ¿alguna vez has tenido el privilegio de presenciar el momento exacto en que un imperio de mentiras se desmorona? No con el estruendo de cañones o con el ruido de tractores, sino con el susurro suave de una hoja de papel amarillenta emergiendo de las tinieblas? La justicia, cuando tarda, suele venir a caballo, pero cuando finalmente llega, tiene el peso de una montaña. Y la montaña estaba a punto de caer sobre la cabeza del alcalde Valladares. «¿Qué pasa, Alceu?», bramó el alcalde, con la vena del cuello latiéndole, el rostro rojo de impaciencia y de un miedo súbito que no lograba explicar.
Lee de una vez esa porquería. Es una carta de amor del viejo loco. Tira eso a la basura y dile al del tractor que avance. Alceu tragó saliva. El sudor frío le corría por la frente, empañándole los cristales de los anteojos. Levantó la vista del papel, no hacia el alcalde, sino hacia la figura frágil de doña Carmen, que seguía sentada en la tierra, con las manos ensangrentadas, reposando en su regazo, con la respiración serena de quien ya no teme a nada. Señor alcalde, la voz del abogado salió como un chillido patético, fallando miserablemente. La orden de desalojo, nuestra orden de desalojo, es nula, completamente nula. Valadares parpadeó, atónito. Luego soltó una carcajada áspera, un sonido feo que rasgó el aire. ¿Nula? ¿Te volviste loco, Alceu? Fui yo quien le ordenó al juez que la firmara. Yo soy la ley en esta ciudad. Ya no, señor Valadares, respondió Alceu, la gravedad de la situación finalmente devolviéndole la firmeza a su voz. Levantó el pergamino para que todos los vecinos, apretujados contra los alambrados, pudieran ver el gran sello de cera roja con el escudo de la República. Este documento es una escritura original, labrada, certificada y registrada en la capital federal antes incluso de que este municipio fuera fundado. Las coordenadas geográficas descritas aquí por el difunto Sebastián son irrefutables. Valadares dio un paso al frente con los puños apretados. ¿Y qué diablos significa eso en la práctica, incompetente? La revelación que siguió fue un hachazo en el estómago del patrón. «Quiere decir, alcalde», comenzó Alceu, apuntando su dedo tembloroso hacia el horizonte, «que las tierras de doña Carmen no terminan en este cerco. Empiezan en el río Seco, cruzan todo el valle y terminan en la sierra, el loteo de lujo que usted construyó, la plaza principal de la ciudad, el edificio de la alcaldía y su hacienda particular, Valadares. Todo eso fue construido dentro de las tierras de Sebastián. Doña Carmen no le debe ni un solo centavo de impuestos a la municipalidad. Es la municipalidad la que está construida ilegalmente en su patio». Un murmullo de asombro absoluto barrió a la multitud de vecinos. La vieja loca, la viuda miserable que comía sobras y vestía harapos, era, en realidad, la dueña de todo, la dueña de la ciudad entera. La consecuencia oculta de aquella escritura no era solo la salvación de aquella casita de adobe, era la quiebra absoluta, inmediata e irrevocable de Valadares. No solo perdería sus tierras, sino que le debía décadas de indemnizaciones millonarias a la mujer que había intentado aplastar. El alcalde retrocedió un paso, perdiendo todo el color del rostro. El puro que le colgaba de los labios temblaba. Miró a Carmen, luego al papel en las manos del abogado. La codicia ciega se transformó rápidamente en puro instinto de supervivencia animal. Si aquel papel dejaba de existir, el problema desaparecería. Con un rugido animal, Valadares se abalanzó sobre el abogado. Le arrancó el pergamino de las manos a Alceu con tanta violencia que casi rasga el borde. «Es solo un pedazo de papel viejo», gritó, con los ojos inyectados en sangre y la saliva volando de sus labios. «Si se quema, deja de existir». «¡La ciudad es mía!». Se sacó el puro encendido de la boca, con la brasa roja brillando peligrosamente, y lo acercó hacia el centro del documento histórico. La multitud gritó. Carmen cerró los ojos. Pero antes de que la brasa tocara el papel, el doctor Alceu le agarró la muñeca al alcalde con una fuerza que nadie imaginaba que el burócrata poseyera. «Si usted quema eso, Valadares, no va a salir de aquí en su camioneta. Va a salir en el furgón de la Policía Federal», gritó Alceu, dejando que el pánico diera paso al instinto de autopreservación. «Mire el sello. Sebastián no era un campesino ignorante. Este baúl era solo la prueba física para nosotros.
Él registró una copia de seguridad inalterable en la bóveda del Archivo Nacional del Estado. Destruir este documento es un delito federal contra el patrimonio de la nación. Si usted llega a apoyar esa brasa ahí, el juez que compró no va a poder salvarlo de la cadena perpetua. La mano de Valladares se congeló en el aire, la brasa del puro a milímetros de la tinta antigua. El silencio regresó, más pesado que nunca. Lentamente, la comprensión de su propio fin se hundió en la mente del alcalde. El puro se le resbaló de los dedos, cayendo en la tierra seca y apagándose en una pequeña nube de humo gris. Las piernas del hombre más temido de la región cedieron y cayó de rodillas en el polvo, exactamente en el mismo lugar donde Carmen había estado humillada minutos antes. El imperio había caído. La noticia no caminó, voló. En cuestión de horas, la historia de la viuda que derrocó al dueño de la ciudad se esparciría por todos los rincones del estado, llegando a los periódicos, a las radios y a los oídos de quien estaba muy lejos de allí. Y fue exactamente esa noticia, distorsionada por la codicia de quien la escuchó, la que hizo que, a cientos de kilómetros de distancia, un joven con zapatos lustrados y una maleta de cuero barata sonriera al subir a un autobús de regreso al campo, sin tener idea de lo que le esperaba. La caída del gigante, la justicia, la noticia de la caída del alcalde Valladares no caminó por las calles de tierra del pueblo. Voló como un vendaval implacable, barriendo décadas de miedo, silencio y sumisión en cuestión de horas. El hombre que antes dictaba el destino de miles con un movimiento de mano y un puro entre los dientes, ahora era escoltado fuera de su propia hacienda, que, ante la ley, nunca fue suya, bajo las miradas atónitas y secretamente aliviadas de toda la población. El doctor Alceu, movido por el pavor absoluto de ser involucrado como cómplice en un delito federal contra el patrimonio, actuó con una rapidez burocrática impresionante. En menos de 24 horas se expidieron medidas cautelares, se bloquearon cuentas bancarias, y la verdadera dueña de prácticamente todo el municipio fue reconocida oficialmente. Pero, ¿alguna vez te has detenido a observar cómo el poder cambia de manos en el mundo real? No estoy hablando de los papeles firmados en las oficinas frías, sino de la forma en que las personas empiezan a mirarse unas a otras al día siguiente. Aquellos mismos vecinos que espiaban a doña Carmen por las rendijas de las ventanas, llamándola loca y riéndose de sus ropas andrajosas mientras se sangraba las manos en la tierra, ahora hacían fila en la puerta de su patio lleno de pozos. Traían pasteles de maíz, café recién hecho y sonrisas cargadas de una adulación bochornosa. La hipocresía humana tiene un olor muy peculiar, una mezcla de miedo y conveniencia, y Carmen sentía ese olor a kilómetros de distancia. La revelación de que la viuda miserable era la mujer más rica del estado trajo una consecuencia oculta e inmediata para el pueblo: el vacío de poder. Sin el alcalde para dictar las reglas con mano de hierro, la ciudad contuvo la respiración, esperando que la nueva dueña asumiera el trono y comenzara a cobrar los alquileres atrasados de todas las casas y comercios construidos en sus tierras. El terror de ser desalojados por Carmen como venganza por los años de abandono y burlas le quitó el sueño a mucha gente. Esperaban la furia implacable de una reina traicionada. Sin embargo, lo que encontraron fue algo que su codicia ni siquiera lograba comprender. Carmen no se mudó a la mansión abandonada del alcalde. No compró ropas de seda ni contrató empleados para que la sirvieran. A la mañana siguiente del giro inesperado, allí estaba ella, sentada en la misma silla de paja en el porche de su casita de adobe, bebiendo café en una taza de lata cachada. Cuando los asustados representantes de la ciudad vinieron a preguntarle cuáles serían sus órdenes,
Ella respondió con una serenidad que desarmó a todos. La tierra es de quien la necesita para vivir y sembrar, no de quien la usa para aplastar a los demás. Nadie va a perder su casa, pero la alcaldía y la hacienda de Valadares, esas se van a convertir en escuela y hospital para quienes nunca tuvieron derecho a nada. Esta actitud noble y desprendida resonó mucho más allá de las fronteras del campo. La historia de la vieja loca que se convirtió en dueña de la ciudad y perdonó a todos fue titular en los periódicos de la capital. Y fue exactamente en uno de esos kioscos, en el centro ruidoso y contaminado de la gran ciudad, donde los ojos de un joven se abrieron de par en par al leer la noticia. Vicente, el nieto cobarde que había vendido su herencia y abandonado a su abuela por un pasaje de autobús, dejó caer el vaso de café barato de sus manos, ensuciando sus zapatos recién lustrados. La semilla del futuro que Vicente había plantado con su traición ahora germinaba en su mente distorsionada, pero no como arrepentimiento. La codicia lo cegó por completo ante los detalles y la moraleja de la historia. No leyó sobre el perdón de Carmen o sobre la donación de las tierras para la comunidad necesitada. Solo leyó las palabras fortuna incalculable, dueña de la ciudad y tesoro desenterrado. En su cabeza egoísta, la sangre hablaría más fuerte. Él era el único heredero vivo. La anciana, en su ingenuidad y soledad, seguramente lo perdonaría entre lágrimas, y él finalmente tendría la vida de rey que siempre creyó merecer. Sin perder un solo segundo, Vicente corrió de regreso a la pensión miserable donde estaba viviendo, tiró sus pocas ropas dentro de la misma maleta de cuero marrón y corrió a la terminal de autobuses. Durante todo el viaje de regreso al campo, balanceándose en el asiento duro del autobús nocturno, ensayó lágrimas de cocodrilo, discursos de profundo arrepentimiento y abrazos falsos. Estaba listo para interpretar el papel de su vida, seguro de que la vejez había ablandado el corazón de su abuela. El autobús frenó en la plaza principal del pueblo, levantando el mismo polvo de siempre, pero la energía del lugar era otra. Vicente bajó, se arregló el cuello de la camisa y caminó hacia la casa de adobe con el pecho inflado de una arrogancia disfrazada de nostalgia. Abrió la pequeña puerta de madera, que ahora ya no tenía el cerco de alambre de púas aplastado por los tractores. Doña Carmen estaba allí, sentada en el porche, exactamente como la había dejado el día de su cobarde huida. Vicente forzó a sus ojos a lagrimear, abrió los brazos y gritó, con la voz entrecortada por la más pura y calculada falsedad: «Abuela, mi abuelita querida, volví para pedirte perdón por haber sido tan ciego». Corrió a abrazarla, esperando encontrar los brazos frágiles de una anciana solitaria, necesitada y dispuesta a entregarle el mundo en sus manos. Pero, cuando se arrodilló a sus pies, actuando el llanto perfecto, y miró el rostro marcado por el tiempo, la sonrisa victoriosa que intentaba esconder en la comisura de la boca, murió instantáneamente. Carmen no estaba llorando, no estaba sonriendo. Lo miraba con una expresión tan fría, tan indescifrable y profunda, que Vicente sintió un escalofrío paralizante subirle por la espalda, dándose cuenta, demasiado tarde, de que la mujer sentada frente a él guardaba un último secreto que lo destruiría por completo. La ilusión del hijo pródigo, el regreso, el abrazo de Vicente era hueco, falso, vacío de cualquier afecto real. Mientras apretaba los brazos alrededor de los frágiles hombros de doña Carmen, hundiendo el rostro en su chal descolorido y forzando sollozos teatrales que resonaban por el porche, la brisa cálida del campo parecía haber dejado de soplar, como si la propia naturaleza sintiera asco de aquella escena. Vicente olía a sudor viejo, a polvo del camino y a un perfume barato que había comprado en la terminal para intentar disimular el olor de su propio fracaso. Lloraba lágrimas invisibles,
murmurando palabras de arrepentimiento ensayadas durante horas en el balanceo del autobús. Pero la mujer a la que abrazaba ya no era la misma abuela indefensa que había dejado atrás. Pero respóndeme con sinceridad, mirando tu propia trayectoria de vida. ¿Alguna vez has mirado a los ojos a alguien de tu propia sangre y te has dado cuenta de que la persona que está allí ya no es un familiar, sino un extraño vistiendo la piel de quien amabas? ¿Cuántas veces nosotros, que ya peinamos canas, nos tragamos las mentiras de los más jóvenes solo para mantener la paz en la familia, fingiendo no ver el cuchillo escondido a espaldas de las palabras dulces? Carmen había hecho eso toda su vida. Había justificado las fallas de Vicente cuando era niño, culpando a la ausencia de sus padres, a la pobreza, a la vida dura. Pero el hombre arrodillado a sus pies no era un niño asustado, era un oportunista. Y la cuota de ceguera voluntaria de Carmen se había agotado en el exacto segundo en que él le dio la espalda días atrás. Doña Carmen no le devolvió el abrazo. Sus brazos permanecieron descansando sobre su regazo, las manos aún marcadas por los callos y las cicatrices del azadón descansando una sobre la otra. Dejó que Vicente hiciera su teatro, dejó que llorara, que le besara las manos, que jurara por todos los santos que se había ido a la gran ciudad solo para buscar ayuda, para conseguir un trabajo y volver con dinero para salvarla de las garras del alcalde. «Abuela, ¿me perdonas?», sollozó Vicente, levantando el rostro y mostrando una expresión de perro abandonado que había practicado en el espejo. «Fui un tonto. Le tuve tanto miedo a Valadares que perdí el juicio. Pero allá en la ciudad, lejos de ti, me di cuenta de que ningún dinero en el mundo vale más que nuestra familia. Volví para cuidarte, para que disfrutemos juntos de esta bendición que Dios nos dio». La palabra bendición sonó como un insulto. Vicente apenas podía ocultar el brillo de codicia en sus ojos mientras miraba a su alrededor, como si ya estuviera calculando el valor de cada grano de arena de aquel patio. Lo que no notó, cegado por la ilusión de la riqueza fácil, fue un pequeño sobre Manila descansando sobre la mesita de madera junto a la silla de Carmen. Un sobre con el membrete oficial del doctor Alseu, el notario, que contenía una información que Vicente jamás imaginaría que hubiera llegado a manos de su abuela tan rápido. El silencio de Carmen se prolongó, volviéndose insoportable. Vicente dejó de llorar poco a poco, la sonrisa temblorosa muriendo en sus labios al notar que su abuela lo miraba con la frialdad de un juez ante un reo confeso. «Las palabras son como el viento del desierto, Vicente». La voz de Carmen finalmente cortó el silencio. No era la voz temblorosa de una anciana enferma, era la voz de una matriarca, firme, profunda y cortante como vidrio roto. Levantan mucho polvo, hacen mucho ruido, pero cuando pasa el ventarrón, las piedras siguen exactamente en el mismo lugar. Vicente tragó saliva, retrocediendo un poco sobre sus rodillas. «Abuela, ¿qué quieres decir?». La revelación que siguió no fue un grito, fue un susurro letal. «Quiero decir, mi nieto, que el dinero del pasaje que los matones del alcalde te dieron no duró mucho en la gran ciudad, ¿verdad? El precio de tu traición fue muy barato». La sangre desapareció del rostro de Vicente. La máscara de hijo pródigo se hizo añicos. Intentó tartamudear una excusa, intentó decir que era mentira, pero Carmen levantó la mano, exigiendo silencio. Agarró el sobre Manila de la mesita y se lo tiró al regazo a su nieto. «El doctor Alseu es un hombre muy eficiente cuando tiene miedo de ir a la cárcel», continuó Carmen, con los ojos fijos en el alma podrida de Vicente. «Cuando asumió la notaría para regularizar mis tierras, me trajo la copia de todos los documentos que involucraban esta propiedad, incluido el que firmaste en la alcaldía, Vicente. Ese papel donde tú, a cambio de unos billetes arrugados, renunciaste a cualquier derecho, herencia o vínculo con esta tierra y con mi nombre.
La consecuencia oculta de aquel acto de cobardía ahora se materializaba ante Vicente como un monstruo implacable. Al firmar ese papel para huir de las deudas del alcalde, no solo había abandonado a su abuela, se había desheredado legalmente. Ante la ley y ahora ante Carmen, no era el heredero de la mujer más rica de la región. Era un absoluto extraño, un fantasma sin derecho a un solo centavo de aquella fortuna incalculable. Abuela, eso fue un error. Me obligaron, gritó Vicente, el pánico verdadero finalmente apoderándose de su voz. Se agarró del dobladillo de la falda de Carmen, con los ojos muy abiertos por la desesperación. La sangre habla más fuerte que un pedazo de papel. Somos familia. No me puedes dejar en la miseria ahora que tienes el mundo entero en tus manos. La sangre nos hace parientes, Vicente, respondió Carmen, levantándose lentamente de la silla, su frágil figura proyectando una sombra inmensa sobre el joven arrodillado. Pero es la lealtad, el sudor y el respeto lo que nos hace familia. Fuiste cuando la tierra era solo polvo, deudas y humillación. Te avergonzaste de mis manos sucias y de mi asadón. El dinero atrae a los falsos, pero es la dificultad la que revela a los verdaderos. Vicente lloraba ahora de verdad, lágrimas de pura desesperación y codicia frustrada. ¿No guardaste nada para mí? ¿Nada? ¿Después de todo lo que vivimos? Carmen miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los mismos colores del día en que todo cambió. Sí guardé, dijo, suavizando un poco la voz, pero sin perder la firmeza. Soy tu abuela, al fin y al cabo. Guardé lo único que me dejaste. Tu verdadera herencia está allá en el fondo del patio, exactamente en el mismo lugar donde me dejaste cavando sola. Los ojos de Vicente volvieron a brillar con una chispa de esperanza enfermiza. ¿Oro? ¿Joyas escondidas que no estaban en los papeles? ¿Dinero en efectivo? Sin decir una palabra más, se levantó de un salto, tropezando con sus propios pies, y corrió como un loco hacia la parte de atrás de la casa. El corazón le latía en la garganta, con la mente ya calculando cómo gastaría el tesoro que la anciana había separado para él. Pero al doblar la esquina de la casita de adobe y mirar el lugar exacto donde se había cavado el gran pozo, los pies de Vicente se detuvieron en seco. La sonrisa codiciosa se congeló en su rostro y sus rodillas cedieron al ver lo que le esperaba allí, bañado por la luz roja del atardecer. El peso del hierro, la lección final. Los pasos de Vicente levantaban pequeñas nubes de polvo mientras corría hacia la parte de atrás de la casa. El corazón le latía tan rápido y con tanta fuerza que parecía querer desgarrarle el pecho. La codicia es un veneno curioso. Ciega los ojos, ensordece los oídos y hace que la mente cree ilusiones tan reales que el hombre es capaz de jurar que puede tocarlas. En la cabeza de Vicente, el pozo que su abuela había cavado estaría ahora forrado con barras de oro macizo o tal vez con fajos de dinero antiguo que ella había escondido de los abogados. Ya se veía comprando autos importados, vistiendo trajes de diseñador y humillando a aquellos que algún día se rieron de su origen campesino. Pero ¿alguna vez has sentido el sabor amargo de la realidad cuando aplasta una fantasía construida sobre la mentira? Ese momento exacto en que el castillo de naipes se desmorona y te das cuenta de que lo único que quedó fue tu propia vergüenza. Cuando Vicente dobló la esquina de la vieja casita de adobe, bañado por la luz anaranjada y melancólica del atardecer, sus pies se detuvieron como si hubieran chocado contra una pared invisible de concreto. La sonrisa codiciosa que deformaba su rostro se congeló, y sus rodillas cedieron, haciéndolo caer pesadamente en la tierra seca. No había oro, no había joyas, no había dinero. En el fondo del pozo poco profundo, reposando sobre la tierra oscura que ella misma había removido con tanto sacrificio,
Estaba solo el viejo azadón de doña Carmen. El mango de madera estaba gastado por el tiempo y manchado con la sangre seca de las manos de la anciana. La hoja de hierro estaba desafilada y cubierta de óxido y polvo. Era solo eso, un pedazo de hierro y madera. ¿Qué es esto?, tartamudeó Vicente con la voz fallando, los ojos muy abiertos en una mezcla de confusión y pánico. Miró hacia atrás. Doña Carmen había caminado lentamente hacia él, y ahora estaba parada allí, apoyada en la pared de barro de la casa, observando la escena con una serenidad que cortaba el alma. «Esa es tu herencia, Vicente», dijo Carmen, con su voz resonando por el patio silencioso con la autoridad de una jueza dictando la sentencia final. «¿Creíste que te iba a entregar el mundo en bandeja de plata después de haberme echado a los lobos? ¿Creíste que el perdón de una abuela significa ser cómplice de tu falta de carácter? Pero usted es la dueña de todo», gritó Vicente, con las lágrimas de frustración corriéndole por el rostro sudado. «Usted tiene millones. No me puede dejar con un azadón viejo. Yo soy su sangre». La revelación que siguió fue el golpe de gracia, el cierre perfecto del ciclo de dolor y justicia. «Mi dinero, mis tierras y mi riqueza ya tienen destino, mi nieto», respondió Carmen, dando un paso al frente, su sombra cubriendo la patética figura del joven arrodillado. «La hacienda del alcalde se convertirá en un hospital para las madres que pierden a sus hijos por falta de médicos en este pueblo. El edificio de la alcaldía se convertirá en una escuela para que ningún niño crezca ignorante y cobarde como creciste tú. Y las tierras alrededor del río serán divididas entre las familias que Valadares expulsó a lo largo de los años. Lo que es de la tierra vuelve a la tierra. Lo que es del pueblo vuelve al pueblo». La consecuencia oculta de aquella decisión era la destrucción absoluta de cualquier esperanza que Vicente aún pudiera albergar. Carmen no solo le estaba negando la herencia, estaba usando la fortuna para arreglar el mundo que él había ayudado a romper con su omisión. Ella se estaba convirtiendo en la mayor benefactora de la historia del Estado, mientras él se convertía en el mayor de los tontos. «Y para mí», sollozó Vicente, golpeando la tierra con los puños, pareciendo un niño mimado al que le robaron su juguete. «¿Qué queda para mí? Para ti queda el peso del hierro», dijo Carmen, señalando el azadón en el fondo del pozo. «Huiste porque te daba vergüenza el trabajo duro. Huiste porque creías que el sudor era humillación y que el dinero fácil era la salvación. Pues ahora, Vicente, lo único que tienes en el mundo es este azadón. Tómalo. Ve a buscar un pedazo de tierra que no sea mío y aprende a sembrar tu propia dignidad. Porque la confianza, mi hijo, no se hereda en un testamento. La confianza se conquista con callos en las manos». Vicente se quedó en silencio. El llanto cesó, reemplazado por un vacío ensordecedor. Miró el azadón. Miró sus propias manos limpias y suaves, y por primera vez en su vida entendió el tamaño del abismo al que se había arrojado. No solo había perdido una fortuna incalculable, había perdido a la única persona en el mundo que lo amaba de verdad. Carmen le dio la espalda y caminó lentamente de regreso al porche. No miró hacia atrás cuando escuchó los pasos arrastrados de Vicente alejándose. No miró hacia atrás cuando escuchó el sonido de la vieja puerta de madera cerrándose por última vez. Simplemente se sentó en su silla de paja, agarró su taza de lata cachada y tomó un sorbo del café que ya estaba frío. El sol finalmente se puso en el campo, tragándose al pueblo en una oscuridad tranquila. Se había hecho justicia. El hombre más poderoso de la ciudad había caído por culpa de su propia avaricia. El nieto cobarde había sido condenado a cargar con el peso de sus decisiones. Y la vieja loca, la viuda miserable a la que todos despreciaban, seguía allí, sentada en el mismo porche de siempre. Era la dueña de todo,
Pero su mayor riqueza nunca estuvo enterrada en una caja de hierro. Su mayor riqueza era la paz mental de quien nunca, ni por un solo segundo, vendió su propia alma. La paciencia de los mayores no es lentitud, es sabiduría. Quien abandona sus raíces por vergüenza pierde los frutos cuando maduran. El verdadero tesoro de una familia no está enterrado en el patio, está en el respeto a los que vinieron antes. Y la tierra, la tierra nunca miente. Siempre te devuelve exactamente aquello que siembras en ella.